cuando queremos hablar de riesgo agrícola está en función de lo que es peligro y vulnerabilidad. Pueden ver acá, entonces, vulnerabilidad agrícola y peligro climático son los que van a definir el riesgo agrícola en cualquier parte o zona de estudio que uno quiere estudiar, ¿no? En este caso se hizo un trabajo para Perú, tomando en cuenta estos dos factores. Realmente esto es una definición general a nivel mundial. Esta definición de riesgo agrícola es una definición que se maneja a nivel mundial, se puede decir una definición estandarizada, que es en función de la vulnerabilidad agrícola visto desde un punto de vista social, productivo y económico, ¿no? En este caso hay que buscar los criterios para determinar desde un punto de vista agrícola, pues también pueden ser vistos desde otros puntos de vista, entonces se tiene que manejar también otro tipo de indicadores. Y el peligro en este caso es la variable climática, el clima. Nosotros podemos trabajar una vulnerabilidad agrícola en la época actual, en la época futura, o también en otro escenario, que puede ser un escenario de evento extremo, en este caso en Perú, pero que, bueno, como en Sudamérica, tenemos la influencia del niño y la niña, que es un evento propio de la variabilidad climática. Estos justamente van a modular estos peligros climáticos que ocurren en cada región. Entonces nosotros ya venimos trabajando, pero casi a nivel local, no tanto a nivel nacional, se trabaja como Alan comentó. Los estudios han sido específicos a nivel de departamentos o a nivel de provincias todavía. No hay un estudio, bueno, hablando del estudio de impacto, bueno, los escenarios sí se han trabajado a nivel nacional, pero ya los estudios de impacto sí fueron más localizados o regionales, tanto para la época actual y para la época futura. Bueno, para ver, si quieres trabajar vulnerabilidad, uno tiene que preguntarse sobre qué trabajo. Es cierto, el clima de una región, pero el clima como una media, el clima como eventos extremos o clima visto como eventos extremos. En este caso, Perú presenta una diversidad de eventos climáticos que son propios de la variabilidad climática. Por ejemplo, en la región de la costa tenemos los peligros o el evento climático que es inundación. Este evento ocurre mayormente en la época húmeda, pero cuando hay época del niño, un niño fuerte principalmente, estas inundaciones son mucho más extremas. También tenemos los eventos cálidos, que son incursión de agua cálida a nivel de costa, que ya tienen una influencia en la agricultura. No precisa tener un niño, simplemente tener el hecho de que el mar esté caliente ya tiene una influencia en el incremento de la temperatura del aire. Entonces esto ya afecta a ciertas fases tecnológicas de ciertos cultivos, principalmente de frutales, ¿no? Porque ustedes saben que los frutales precisan también acumulación de horas frío, y cuando no acumulan, entonces la brotación de los frutos no van a ser tan buenos. Y justamente cuando hay un evento cálido en la época de junio, julio, o la época de invierno, no bajan las temperaturas o no están dentro de su media climática, entonces ya vas a tener un efecto fisiológico en los cultivos, se puede decir en fases claves como son floración o inducción de la floración. Como les digo, no precisa. El hecho que el mar esté caliente 1 o 2 grados centígrados ya va a tener una influencia, ¿no? Entonces hay que estar monitoreando, aún no siendo un evento extraordinario como el niño. La sequía hidrológica, que está muy relacionada con las lluvias de las partes altas. Si no llueve en las partes altas, entonces no va a haber acumulación de agua en los reservorios, que justamente son los que alimentan todas las áreas agrícolas de la región costera. Ustedes ven esa región amarilla, es una región desértica que depende mucho del agua de riego. Depende de los reservorios, ¿no? Y los reservorios dependen de la lluvia que ocurran en las cuencas medias. Eventos fríos y húmedos son propios también de invierno. Estas se intensifican justamente en julio, agosto. Cuando hay una niña, esta
tiende a ser mucho más significativa. En la sierra, los eventos climáticos más recurrentes propios, tenemos las heladas, temperaturas muy bajas de cero. A veces no se precisa tener temperaturas tan bajas, ya tienen efectos en los cultivos. Ustedes han visto los requerimientos térmicos, muchas de ellas no llegan a 0 grados, ya con 4 o 5 grados ya tienen un efecto en los cultivos, ya ese efecto se llama helada agrometeorológica. Cuando las temperaturas llegan a 0 grados, estamos hablando de una helada meteorológica, pero no precisa llegar a los 0 porque ya dependiendo del cultivo pueden ya tener un impacto. El veranillo justamente es una interrupción de las lluvias en la época lluviosa. La época lluviosa, más o menos a nivel de la región andina, en toda la sierra, ocurre de septiembre hasta abril. Con sus mayores picos que ocurren en la época de verano, enero, febrero y marzo. Eso también va a depender un poco de dónde estés localizado, ¿no? En la mayoría llega a febrero y marzo, los mayores. Entonces, justo en esa época, que coincide con las campañas agrícolas, porque en toda la sierra la producción agrícola es dependiente de la lluvia. Se le dicen cultivos bajo secano. ¿Por qué? Porque están dependiendo de las precipitaciones. Entonces, justamente en esa época hay una interrupción de ese periodo lluvioso de 10 a 15, 20 días, y justamente también coincide con fases que son muy sensibles a la deficiencia de agua, en este caso como la fase de floración. Entonces, y esa fase de floración es una fase muy corta, muchas veces, dependiendo del cultivo, también dura de 10 días hasta 20 días, o dependiendo, como les digo, del cultivo. Que haya una interrupción y es una fase donde requiere mucha cantidad de agua, entonces ya vas a tener una interrupción en todo el ciclo vegetativo. Puede hacer que no tengas producción o tus producciones sean muy bajas. Suelen darse eso a nivel de la región, y no solo, cuando hay veranillo también hay temperaturas muy bajas. Ocurren justamente, no hay agua y las temperaturas muy bajas. Y afectan a los cultivos anuales, que mayormente son propios de la región andina. Bueno, las sequías, esto es muy importante de comentarles, porque la región andina, las lluvias que ocurren normalmente no satisfacen realmente la demanda atmosférica. Es decir, las lluvias son muy pocas para la capacidad o de acuerdo a las características de suelo que se tiene o para los cultivos. Mayormente los cultivos ya tienen cuando ya los cultivos se siembran, se desarrollan, tiene un rendimiento de un déficit de más o menos, en promedio les diría, de 20%. O sea, no están desarrollándose con ese óptimo del 100%. Entonces, es característica, ya tenemos eso, es una característica intrínseca de este lugar de nuestra región andina. Realmente tenemos muchas áreas de zonas áridas. Está considerada como zona árida gran parte de la región, principalmente la región sur de la región andina, ¿no? Bueno, los friajes, que son también propios de invierno, son incursiones de masas de aire fría que vienen de la zona polar, ingresan por el este. Muchas de ellas solamente son bajas temperaturas, pero muchas veces también vienen conjuntamente con la ocurrencia de nevadas, que estas también no solamente van a afectar el sector agrícola, aunque el sector agrícola en esa época es casi en descanso, pero hay unos cultivos bajo riesgo, puede afectar, pero principalmente afecta al sector pecuario, al sector ganadero. La región andina hay mucha producción de ganado heterogéneo, de llama, alpaca, etc. Y en la selva, en la región amazónica, también tenemos los peligros de inundación, sequías y friajes, similares a lo que ocurren en la región de la sierra. Bueno, inundación cuando son los excesos de lluvia, ¿no? La intensidad de las lluvias en la selva es mucho mayor en comparación a la región de la sierra. En la costa casi no llueve, es una zona desértica, excepto la zona del norte, esta zona que sí climatológicamente llueve durante
febrero, marzo, pero son muy bajas, que creo que no superan los 210 milímetros por año. Pero en épocas niño, estas sí tienden a llover mucho más, hasta 10 veces, 15 veces más de esta cantidad. Entonces, esto ya son eventos climáticos propios de la región, ¿no? Y estos eventos, cuando hay niños o niñas, tienden a intensificarse o debilitarse. Es decir, el niño o la niña, que es un evento natural del clima, es parte de la variabilidad climática, realmente modula. Eso es conocido, mucha literatura lo dice, ¿no? Y entonces vamos a ver. Bueno, se tiene una estadística, se dice que cada campaña agrícola se pierde 15.000 hectáreas de cultivo solamente por la ocurrencia de estos eventos extremos. Y cuando estos eventos son mucho más extremos o se intensifican, justamente que están asociados años niños extraordinarios, 1983, 1997, ustedes pueden observar que las pérdidas son mucho mayores. Muchas veces el año 83 alcanzó el 11.6% del PBI y el año 1997 el 6.2% del PBI nacional. Entonces ya hay un impacto económico. Bueno, a nivel de país, ¿qué peligros actuales ya se tienen, se puede decir, espacializado a nivel de país? Ustedes ahí pueden observar las heladas, cómo está espacializado a nivel de país, cuáles son las zonas potenciales de heladas que ocurren en nuestro país, cuáles son las zonas potenciales de sequías. Estas se trabajó con un indicador que es el índice de humedad. Es la relación entre la precipitación y la evapotranspiración, simplemente una relación de la cantidad la cantidad de agua que llega y la cantidad de agua que sale. ¿No? Estamos hablando de precipitación y evapotranspiración. Tenemos las inundaciones. Bueno, esta información se puede decir que todavía es cualitativa porque no hay muchos trabajos sobre eso. Esta información que corresponde al 2003, es levantada de observaciones, no tanto de datos climáticos, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver ahí las zonas potenciales. Y los friajes, bueno, también se ha identificado. Los friajes son temperaturas, como les comentaba, son temperaturas bajas que también tienen un impacto en la agricultura, ¿no? Y se intensifican en la época de invierno. Esa información se tiene a nivel espacial y a nivel nacional. Lo ha venido trabajando CENAMI. Bueno, en la parte de inundaciones lo trabajó la PCN, como les digo, pero no es una información referencial, no es cuantitativa, es más bien cualitativa, porque se trabajó en solución como un inventario, que es diferente, ¿no? Pero es una buena referencia. Y con respecto a los peligros actuales futuros, peligros climáticos futuros, bueno, Alan ya les explicó un poco, ya se ha venido trabajando también. Por ejemplo, ya estos son con datos climáticos futuros de escenarios climáticos. Por ejemplo, aquí en este mapita nos dicen que las temperaturas en las noches en el futuro, hacia el 2030, 2050, las temperaturas frías no van a ser tan bajas, ¿no? Al contrario, estas van a estar por encima de sus valores que ahora tienen. Los colores rojitos me dicen que van a ser por encima, y cuanto más se incrementan, y los colores azules si están aumentando, disminuyendo. Los colores oscuros, o sea, los azules me dicen con respecto a la época actual si estas van a aumentar o van a disminuir. Ustedes ven color rojo, entonces estas van a aumentar. O sea, las noches no van a ser tan frías. Y con respecto a la precipitación, también otro indicador, eso a futuro, ustedes pueden ver el color rojo, me dicen que va a haber, realmente con respecto a la precipitación, no hay un patrón. Ustedes pueden observar, hay una alta variabilidad, hay ciertas zonas que sí va a presentar mayor sequía y otras zonas más húmedas, ¿no? En la zona norte
parece que va a ser más húmedo y de la zona central va a ser más seca, en cambio la sur tiene estas dos ocurrencias. Entonces hay mucha variabilidad, hay mucha incertidumbre todavía con respecto a esto de precipitación. Y bueno, aquí también ustedes pueden ver la información que es a nivel casi puntual, no sea porque la información es muy poca. Cuando ustedes quieren trabajar peligros extremos, tienen que trabajar con datos a nivel diario, ¿no? Y con una serie histórica bastante grande también. Esto se trabajado más o menos con una serie histórica de 40 años. Y a nivel de Perú, esas estaciones que tienen esas características son muy pocas, no son muchas. Bueno, los efectos que modulan estos eventos extremos en la época actual, por ejemplo el Niño, ¿cuál es la característica del Niño en Perú? Dice que bueno, los registros o los datos o los estudios o lo que se observa es que en la región costera la temperatura del aire se incrementa. En años Niños toda la costa está más cálido de lo que es normalmente. Y en relación a las lluvias, solamente en la zona norte estas tienden a aumentar, como ya habíamos señalado. En cambio, de manera general, en la región de la sierra tiende a disminuir. Pero esto va a depender mucho también de la intensidad del niño. Mayormente esta característica se observa cuando los niños son fuertes. En cambio, cuando los niños son débiles o moderados, la variabilidad es muy alta, todavía es mucho más incierta, ¿no? Con respecto a esa incertidumbre que les digo, lo dicen esos dos mapitas que están arriba. Esos dos mapitas, un compañero nuestro estudió justamente en niños débiles y moderados cómo era el comportamiento de la lluvia, y él observó que hay mucha variabilidad. En algunas zonas tiende a llover, en otras a disminuir. No hay el patrón definido. Este patrón definido mayormente se observa en niños fuertes, ¿ya? Como 8.2, 8.3, 97, 98. Y en la niña, que es un evento contrario al niño, esto es propio de la variabilidad climática en Sudamérica, ¿no? En la niña, ¿qué ocurre? En la niña tenemos el mar frío, en el niño tenemos mar caliente. Mar caliente y acá mar frío, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de la niña? Ustedes pueden ver que la temperatura del aire va a disminuir, efecto contrario. Y con respecto a las lluvias, en la región andina y la región amazónica, estas van a incrementar. Bueno, a diferencia del niño, la niña, el comportamiento es menos incierto, independiente de la intensidad. Cuando ocurre en niña, se observa que las lluvias aumentan en la región andina y la región amazónica, independiente de la intensidad, ¿no? Bueno, ¿estas qué impacto tendrían con respecto a los cultivos? Contra el niño, como las temperaturas son tan altas, se va a acortar el ciclo vegetativo de los cultivos. Asimismo, también va a propiciar una mayor aparición de plagas y enfermedades. Y en la región, y aparte de eso, ¿qué otros impactos tiene? Bueno, como no hay agua, entonces las sequías van a ser mayores, las lluvias, menor lluvia, mayor sequía. En tanto, la disponibilidad del agua va a ser menor, entonces también esto va a tener un efecto en los rendimientos respectivos que también van a ser menores. En la niña, en la región de la costa, ¿qué sucede? Que el ciclo vegetativo se alarga, ¿no? Lo contrario. No se cosecha en la época que debería cosecharse. Esto es muy importante también porque toda la región costera se tiene cultivos de exportación y tienen una influencia ya en el mercado, porque van a cosechar después de la fecha, entonces su producto no llega, entonces ya no se vende, ¿no? En la época que debería, entonces ya tiene un efecto económico también. A diferencia del niño, la niña sí va a tener beneficios positivos, va a haber mayor humedad en los suelos, por tanto los cultivos también van a desarrollarse mejor. Bueno, siempre y cuando esto no sobrepasa ciertos límites, porque si no ya tendríamos el efecto de la ocurrencia de inundaciones, que sí ya van a tener un efecto en los cultivos. Esto sí es favorable porque, como les decía, la región andina es seca, pero que llueve un poquito más, entonces podría alcanzar esos rendimientos óptimos. Bueno, Alan, esto ya les comentó con respecto a tendencias climáticas observadas.
¿Qué dicen los datos climáticos con respecto a las tendencias? ¿Cómo está comportándose, por ejemplo, en este caso, la temperatura? En estos años, en la época actual, se dice que la temperatura se está incrementando. Este es un consenso, creo que en todo el mundo, todo Sudamérica, en todo el mundo, los registros dicen que la temperatura se está incrementando. En Perú ocurre lo mismo, los datos revelan eso. Y con respecto a las lluvias, como les decía, esas tendencias también están presentando mucha variabilidad. O sea, no hay una homogeneidad. A nivel de territorio, en unas zonas aumentan y en otras disminuyen. Bueno, excepto la zona norte y la zona sur, donde sí dicen que las lluvias están aumentando, ¿no? Pero en la mayoría disminuyendo. Bueno, esto también ahora les comentó que también se han realizado estudios de tendencias climáticas en lugares más específicos o departamentos específicos, como Piura, San Martín, Junín, Cusco y Apurímac. Bueno, en Ancash, en San Martín y Junín se dice que las lluvias están disminuyendo, y en el norte, Piura y Apurímac y Cusco están aumentando. Bueno, los eventos fríos que ocurren en la costa también dice que están aumentando, ¿no? Bueno, eso más o menos con respecto a los peligros, que es muy importante conocerlos y tener en cuenta. Hay que identificar realmente cuáles son los peligros que tienen un impacto en el sector agrícola. Y no solamente en el sector agrícola, también en los otros sectores. Este clima es transversal a todos los sectores productivos. Bueno, pero algunos estudios específicos que ya no solamente se están estudiando desde el punto de vista clima, sino ya considerando otros factores. Por ejemplo, acá ya no solo está considerando clima, sino también ya está considerando el factor suelo, porque los factores de producción es clima, suelo, agua, ¿no es cierto? Y características de cultivo. En este caso ya vamos incorporando más variables en el sistema de producción. En este caso ya no solamente vamos a considerar clima, sino también suelo. Y con esto se ha venido trabajando un proyecto en lo que es el riesgo climático, tanto por temperaturas bajas, que son las heladas, y la disponibilidad del agua. Ustedes pueden observar, esta es una zona de riesgo desde el punto de vista de temperaturas bajas y disponibilidad hídrica. Eso es para una zona. Los colores rojos me dicen que la mayor parte del área tiene un riesgo alto. Los colores amarillos me dicen que tienen un riesgo medio, y los colores verdes un riesgo bien bajo. Mayormente lo que se cultiva son los riesgos medios y bajos. Justo les decía, justamente por la disponibilidad hídrica que no se tiene. Bueno, y también, bueno, seguimos incorporando variables, pero igual que ustedes, también tenemos los problemas que no tenemos toda la información de los factores de producción. Entonces, algunos trabajos se han realizado desde un punto de vista con modelos biofísicos que necesitan mucho más variables. Ustedes pueden ver, necesitan balance de agua, necesitan la parte climática, no solamente temperatura y precipitación, necesitan también de la evapotranspiración, pero para determinar la evapotranspiración necesitan de radiación solar, humedad relativa. Cada vez la exigencia de datos es mayor. Bueno, hay metodologías también que se puede trabajar incluyendo menos variables. Asimismo, las características de cultivo, dato de siembra, fenología, interrupción de cultivo, estas son características propias de cultivo. Son algunos factores o variables que tienen que entrar para cuando se quiere trabajar con modelos de simulación. Entonces, en este caso, estas características generales son para el modelo FAO. El modelo FAO tiene el modelo Aquacrop, que viene trabajando. Las variables de implementación son menos exigentes que otros modelos que en la mañana hablaban de GISAT. GISAT es mucho más esta exigencia. Bueno, la otra manera también de trabajar eran con los modelos estadísticos, simplemente haciendo correlaciones estadísticas entre datos de producción y variables meteorológicas, ¿no? Dependiendo del tipo de información que teníamos, nosotros hemos realizado los trabajos en función a eso.
Bueno, la gran ventaja, teníamos estas herramientas, entonces nosotros podíamos simular tanto para años normales, para años extremos, año normal, año extremo 97, 98 y para escenarios futuros que pueden ser 2030, 2050 y 2100. Es la ventaja de trabajar con los modelos. Igual también se puede trabajar con los modelos estadísticos. O sea, los datos climáticos es simplemente tenerlos y trabajarlos, ¿no? De cualquier época. Bueno, nosotros en la región andina, que utilizando los modelos biofísicos, o sea, incorporando las variables o los factores de producción, agua, suelo, clima y cultivo, hemos determinado para el cultivo de papa a nivel de región andina, por ejemplo, para años niños, cuánto es el déficit de rendimiento para la papa. Ustedes pueden observar ahí que hay un déficit más o menos de 25% en promedio, acá. Y en años niña, este déficit de rendimiento aumenta. Pueden observar que más o menos llega a un 30-35%. Y en años niños, como hay más lluvia, entonces este déficit va a disminuir. Eso es lo que se hizo para papa. Y para maíz, el comportamiento similar, ¿no? En años normales, esto es años normales, este es el déficit de rendimiento con las características que presenta la región andina. Y cuando ocurre el evento extremo niño, este déficit aumenta, y cuando ocurre una niña, estos déficits disminuyen, simplemente por la disponibilidad hídrica. Esto también se trabajó con los modelos de FAO AquaCrop. Bueno, también se trabajó para el trigo. Se escogió las principales zonas de producción. Igual, el comportamiento es el mismo, simplemente la disponibilidad hídrica también depende, ustedes ya lo saben, depende del cultivo. Otros necesitan más, otros necesitan menos, también depende de la fase. Aquí pueden observar el mismo comportamiento. Bueno, aparte de eso, estas eran simulaciones para la época actual. Son simulaciones que están relacionadas a la realidad climática. Y ahora también se está haciendo ya estudios de cambio climático para la época futura. En el proyecto PAC, el Programa de Adaptación de Cambio Climático, que se trabaja con el Ministerio del Ambiente, con la CAN, la Comunidad Andina, se han venido trabajando, por ejemplo, el cambio climático para 2 departamentos, para la región Junín, y para la región Cusco. Para la región Junín se trabajó específicamente con un cultivo andino, que es la papa. Ustedes pueden observar aquí cómo para una época futura, para el año 2030, cómo las áreas agrícolas tienden a expandirse. O sea, va a haber, porque va a haber mayor lluvia, entonces va a haber mejores áreas potenciales agrícolas. Bueno, aparentemente no todo es malo también. Este parece ser un efecto positivo. De igual manera en la Granadilla, también estas áreas agrícolas de Granadilla, que son las más oscuras, de color naranja, también se van a expandir, justamente por la mayor disponibilidad de agua. Con respecto a algunos proyectos que también viene trabajando CENAMI. Este es un proyecto que trabajó también PENUMA, me parece, con CENAMI, pero esto de acá lo trabajaron, evaluar el impacto del cambio climático usando modelos estadísticos. Evaluaron tanto para la región de costa y sierra del departamento de Piura. Ustedes pueden ver para cómo van a ser los rendimientos, o en cuánto van a aumentar o en cuánto van a disminuir para el año 2030. Este es usando modelos estadísticos, simplemente relaciones estadísticas. Aquí también simulamos nosotros tanto para Puno, para Cusco y Apurímac, usando ya el modelo de simulación de AquaCrop para los principales cultivos. Pueden observar para el año 2030 que se trabajó para Cusco, Apurímac, cuando las temperaturas van a ser 1.3 grados más del valor actual que existe, y con los cambios de precipitación de más menos 15%. Ustedes saben, ¿no?, que al 2030 los cambios los cambios climáticos no van a ser tan significativos como vendrían a ser desde el 2050 hacia adelante. Pero estos son con respecto a medias, porque si se trabaja con datos diarios,
como lo requieren los modelos, ahí sí se ven los efectos de los efectos extremos o de los eventos extremos. Cuando se tiene, por ejemplo, se trabaja a nivel mensual, escondes esos valores de los eventos extremos. Si trabajas a nivel diario, sí estás considerando los eventos extremos. Bueno, esos son avances que también se viene haciendo. Igual acá se ha trabajado impacto para la papa, trigo, cebada, habas y maíz, ¿no? También hay mucha variabilidad, excepto Sicuani, donde los riesgos o las pérdidas de los rendimientos van a ser mayores. Hay que sumarle, ¿no? Estos rendimientos, este déficit de rendimiento hay que sumarle ya al déficit de rendimiento que ya existe. Como les decía, no se están produciendo un óptimo de 100%. Y acá también se trabajó para la papa, para dos variedades, para una variedad nativa y para una variedad comercial. Esto se trabajó para final de siglo, 2071-2100, donde las temperaturas se dice que aumentarían de 3 a 5 grados centígrados y las precipitaciones variarían de menos 12 a menos 44%. Bueno, estos dos trabajos están, bueno, uno de ellos ya se publicó en una revista, bueno, y con respecto a Cusco y Apurímac también vamos a someterla. Bueno, esos son algunos trabajos que se hicieron a nivel específico, a nivel de departamento. Y bueno, ahora CENAMI también tuvo intervención en algunos trabajos a nivel nacional. Se trabajó en el contexto, en el marco del Plan de Gestión de Riesgo del 2012 al 2021. CENAMI trabajó como parte del equipo técnico, trabajó en estimar la vulnerabilidad agrícola, como les decía, en el enfoque social, productivo y económico. Tenemos un mapa. Y trabajó en función a los peligros de las que tienen mayor información y mayor relevancia o los que son más recurrentes, ¿no? Justamente de los que le hablaba. Heladas, friajes, inundaciones y sequías. O sea, tenemos se ha determinado riesgos para esos 4 eventos, en conjunto con la vulnerabilidad. Bueno, acá heladas, riesgo a sequías, a riesgo a friajes y riesgos a inundaciones. Bueno, ¿cuál fue la metodología de vulnerabilidad agrícola? ¿Qué metodología se empleó? Es similar a ustedes, estaba viendo, ¿no? Como les decía, dentro del contexto de vulnerabilidad social, sistema productivo y sistema económico. ¿Y cuáles fueron los indicadores con los que se trabajaron? Realmente toda esta información nosotros consideramos que debería ser actualizada porque se trabajó con información de 1994. Lo que pasa es que Perú recién está actualizando su información agrícola, se puede decir, este año, porque solamente a nivel estadístico o como información seria lo tenía hasta 1994. Sí, ustedes pueden ver acá. Aquí hay debe haber mucha intervención de economistas, sociólogos, agrónomos. Realmente determinar la vulnerabilidad es necesita mucho criterio de parte de la parte social económica para determinar un buen índice. Pero se hizo, ¿no? Porque el equipo realmente tenía economistas, tenía sociólogos. Bueno, era un equipo multidisciplinario, pero nosotros consideramos que aún todavía falta ajustar esto. Pero tenemos el avance. Bueno, ustedes también ya lo vienen haciendo, que nos parece interesante compartir esa información. Bueno, eso es más o menos una fotografía de lo que se viene avanzando con respecto al vínculo que se tiene a clima y sector agrícola a nivel de país.